Rar, soy Rina. Recuerden que si quieren más videitos de ese estilo, tienen que dejar su apoyo y de paso se los voy a agradecer mucho, mucho, mucho. Sin más preámbulos, vamos con el video. El misterio de los desarrolladores indie que desaparecieron de internet, hecho por J. Bueno, hay muchos desarrolladores indie que sus juegos son buenos y después desaparecen. A veces no sienten que nada de lo que juegan les gusta. No hay ningún juego de terror que les entretenga. Los juegos AAA salen bastante caros. Y para colmo, falta para que salga GTA 6. Bastante falta. Por suerte, para esos casos existen páginas como GameJolt, donde podés jugar a las cosas más innovadoras como extrañas que haya visto la humanidad, ¿sí? Claro que entre tantos juegos, es obvio que cientos, si no es que miles, terminen Darwood. perdidos en el olvido. Son pocos los que verdaderamente logran ser recordados y aún menos se pueden contar los que hicieron historia. Entre los que seguro recuerdan están Undertale o incluso Ao-Oni, que aterrorizó a toda una generación con el monstruo más horrible jamás creado. Pero hubo un juego bastante peculiar y que hizo historia porque fue anterior a toda esa gran oleada de juegos independientes que hoy conocemos. Pero para el otro lado de la población, la gente joven del canal, hay varias cosas que deben saber antes de que nos adentremos en este caso. Como lo extraño del nacimiento de este juego. En muy resumiditas cuentas, una persona de Japón de la cual no conocemos ni su género, ni su edad, ni su nombre y que llamaremos Kikiyama, empezó a programar con RPG Maker hace mucho tiempo. Y si les digo mucho tiempo, en serio es mucho. Hace más de 20 años con la versión de 2003 del popular motor y así empezaría a crear su más grande y única obra. Y al contrario de lo que diga el nombre del motor, este no es un RPG y es una experiencia... ¿cómo decirlo? Digna de la cabeza de un japonés promedio. Espero que eso no ofenda a nadie, ¿sí? No quiero tener una guerra contra Japón en este momento. Yume Nikki es algo así como una aventura de exploración a través de escenarios subreales donde todo parece ser la mezcla entre un sueño pero también de una pesadilla. Con monstruos dignos de películas de terror y escenarios... bueno, véanlos ustedes mismos. Además, utilizaba un estilo gráfico novedoso que, sí, adivinaron, inspiró a una gran parte de juegos indies que vinieron después, como IB o el mismo Ao-Oni. Y como recién internet estaba en su etapa más temprana, era un pichoncito, por supuesto que una comunidad de gente empezaría a amar el juego. Desde el 2004 hasta el 2007, cuando salió su última versión oficial, miles de personas en foros que recién se estaban creando formaron una de las primeras comunidades en línea que, junto al juego, marcaron historia. ¿Sobre qué trataba Yume Nikki para ser tan recordado? ¿Se estarán preguntando? Y si no se preguntan, igual les voy a decir porque el video tiene que seguir, ¿verdad? Bueno, más que todo era una experiencia entre bizarra, confusa y extraña. Así como suena. La historia del juego como tal no queda muy clara, pero sí hay algunos detalles claves que llegamos a comprender sin problema. Como el hecho de que nuestra protagonista, Madotsuki, tiene la capacidad de lo que parece ser viajar entre sueños. O al menos eso interpreté, ¿sí? No lo sé, no tengo pinta de japonés, ¿verdad? Cada uno de los sueños de Madotsuki es más intrigante que el anterior. Incluso hay gente que dice que todo esto lo que se muestra en el juego no es nada más que... y que realmente nada tiene sentido al no ser más que expresiones del autor como tal. Aún así, con todo esto, todos amaron al juego. Ay, qué Desde lindo. fanar de los personajes hasta fangames inspirados en el universo de Yume Nikki, esta obra explotó en popularidad hasta 2007, cuando, de la nada, el 1 de octubre de ese año, Kikiyama desapareció. Pero, eso sí, las cosas antes de esa fecha habían sido bastante extrañas. No solo porque el juego era una locura sin pies ni cabeza, sino porque hay algo que no les conté sobre Kikiyama.
Este no era el típico usuario en línea normal al que estamos acostumbrados. Ya saben, la típica persona que participa en foros, está pendiente de la comunidad, crea discords y bueno, ese Sí. tipo de cosas. Kikiyama era más bien particular. Su participación en los foros de su juego era mínima y la anticipación por las versiones de su propia obra era muy poca. Lo cual es bastante extraño, teniendo en cuenta que tenía una mina de oro entre sus manos. Se dice que parte de esa poca presencia de Kikiyama se debía a que sufría un tipo de trastorno sociológico que incluso tiene una palabra en japonés. Son un grupo de personas que viven aisladas de la sociedad y literalmente abandonaron todo contacto con las personas. Y no, sé que probablemente alguno está pensando en los jugadores de LOL, pero no es así porque estamos ¿Un hablando hikikomori? de los ya conocidos hikikomoris. Y de hecho se dice que, como producto de ese extraño trastorno que sufría, se crearon los juegos de Shumeniki. De todos modos, no hay pruebas de que Kikiyama fuera uno, aunque sí bastantes sospechas, especialmente por su inminente desaparición después de 2007. Por supuesto que, como toda la comunidad estaba a la expectativa de saber qué había pasado, todo tipo de teorías se empezaron a formar. Que había muerto, había dejado el desarrollo de videojuegos, o mil y una cosa más extraña que la otra, y la verdad es que nadie lo Ninguna. sabe. Simplemente se alejó del juego y ya. Pero quédense Claro. tranquilos que no le pasó nada grave, y no lo digo yo porque sea amigo de Kikiyama o algo parecido, sino porque en la década de los 2000, como dueño de la licencia de su juego, aprobaría productos oficiales, un álbum Vocaloid e incluso la publicación del juego en Steam durante el 2021, confirmando que, aunque tras las Oh. sombras, Kikiyama sigue rondando por ahí. De hecho, a inicios de 2023 salió a la luz para que pudiera ser entrevistado por otro desarrollador de juegos, quien también ha sido ¿Lol? influenciado muy grande por Shumeniki, Toby Fox. Sí, el de Undertale. Y no me pregunten cómo consiguió el contacto de Kikiyama, teniendo en cuenta que este no tiene ni redes ni ningún teléfono de contacto público, pero lo importante es que lo ¿Qué? consiguió, ¿eh? Así que bien por Toby Fox. Qué bien. Capaz que es un agente del FBI también, no lo sabemos. Igual, al final del día, la entrevista es bastante simple porque las respuestas no son más que sí o un no. Pero algo es algo y probablemente esto nunca jamás se vuelva a repetir en la historia. Por lo que al menos sabemos que Kikiyama está bien. Se imaginarán que esto es una especie de final bueno que permitió saber a los usuarios con una comunidad más adulta y que se solidificó a lo largo del tiempo que el desarrollador Que su ídolo no no está daría más muerto. señales de vida y eso estaba bien. Así que todos los jugadores no deberían de estar esperando noticias del juego más allá de, bueno, fundas para celulares o algún que otro peluche. Pero el misterio no terminó ahí. Porque la entrevista permitió conocer que una de las fuentes de inspiración más grandes de Shumeniki había sido LSD Dream Emulator. Un juego de la PlayStation que era mejor jugarlo en cualquier estado menos sobrio. La sorpresa no fue ninguna. Durante 2 décadas se pensó justamente que la principal inspiración de Shumeniki era Dream Emulator, lo que explicaba que todo fuera tan extraño. Y esto llevó a muchos desarrolladores quienes, tomando como base a Dream Emulator, decidieron hacer fangames de Shumeniki. Algo así como mezclar estos dos conceptos y hacer un nuevo juego. Entre ellos estaba LSD Dream. Es decir, sueño lúcido en inglés, pero quitando gran parte de las letras. Un título creado por una persona igual o si no es que más misteriosa que Kikiyama, un desarrollador llamado Koronba. Y lo único que se sabe es que no desea ser nombrado nunca. Por eso decidió desaparecer e irse del internet, al igual que Kikiyama. LSD Dream fue increíble y amado por todos desde su primer día de publicación en 2010, tan solo 3 años después de que Kikiyama desapareciera por primera vez. Esto demuestra que la comunidad del juego era increíblemente fuerte y que aún años después de que nunca hubiera una versión nueva de Shumeniki, las personas eran quienes se encargaban de mantener el movimiento vivo que se había creado de juegos surrealistas que expresaran
fueran sueños y fueran prácticamente inexplicables. Hubo muchos de estos juegos, por supuesto, pero pocos fueron tan memorables y ninguno tanto como LSD. Pero, a ver, también hay una realidad. Gran parte de la mística de este juego no solamente era por lo grandioso que fue, sino por lo que pasó en 2013, a ¿Qué 3 pasó? años del lanzamiento oficial y a menos de un año de la última versión disponible del juego, la 0.30. Un día, de la noche a la mañana, LSD cambió misteriosamente todo su sitio web desde el que se podía descargar sus juegos y dejó un mensaje que decía: esto es un fangame de Shumeniki, esto no es Shumeniki. Para todos aquellos que saben o les gusta LSD, por favor eviten hablar del juego tanto como sea posible, no digan nada sobre él. Para los editores de wikis y enciclopedias en línea, borren tantos artículos como sea posible y eviten hacer nuevos. Para los creadores de video, no suban gameplays o hagan streams de LSD. Si estás haciendo un fangame de Shumeniki, por favor, abstente de usar elementos de LSD. Olvídense de este, no lo recuerden y no recuerden nada sobre él. Todo el mundo se preocupó, ni más faltaba. El mensaje parecía indicar algo más, incluso algo trágico. Muchos creyeron que le había pasado algo a Koromba. Las personas comenzaron a creer que esta sería su carta de despedida antes de hacer algo terrible que le pusiera fin a su vida. my God. El problema es que, aún así lo fuera, ¿qué podía hacer la comunidad? De todos modos, no había señales de él. Sus redes prácticamente no existían porque, al igual que Kikiyama, era un personaje sumamente misterioso y reservado. Y por si faltaba algo, las cuentas a través de las cuales subía su música en línea eran imposibles de contactar. Aunque estaba en Spotify y Last.fm, poco o nada servía porque, de Claro, no todos se puede. modos, era como tratar de hablar con una pared. Por supuesto que una parte de personas empezaron a especular sobre lo único que se sabía de Koromba, el juego que había hecho. Todas las teorías que se hacían eran con base en eso. Y la principal de ellas era que posiblemente había cometido algún crimen terrible en la vida real y que el juego de alguna manera intentara demostrarlo. El problema en este supuesto plan maestro y digno de la mente de un asesino serial es que, al parecer, alguien había reconocido a Koromba en la vida real, lo que lo obligaría a borrar todo el juego y esperar que el internet hiciese caso. Por supuesto, cero prueba de ello, ¿no? Era nada más que especulación. Claro que al internet no solo no le bastó con inculparle con los crímenes más horribles del mundo, sino que encima de todo se dedicaron a crear más páginas wiki que nunca, subir más fanart que antes y explotar las redes hablando sobre el juego, haciendo que llegase hacia él tanta atención como su creador no lo deseaba. Además, como se habían eliminado los links de descarga oficiales del juego, al menos por un tiempo fue casi un tipo de lost media, hasta que alguien lo encontró en su PC y lo subió para que todo el mundo lo pueda descargar sin, bueno, correr el riesgo de meter a 8 espías rusos en tu casa. Eso es muy importante. Sin embargo, a pesar de estas teorías sobre crímenes y falsas acusaciones, hay una conjetura que sí puede encajar, y es el hecho de que Koromba posiblemente pudo haber sido descubierto. Y no porque haya sido culpable de algún crimen atroz, sino porque probablemente en lo profundo de sí mismo no deseaba ningún tipo de atención ni fama como la que le había traído a hacer ese fangame. Se empezó a especular que, en efecto, Koromba había sido descubierto luego de haberse convertido en un hikikomori y que, al tener tanta atención, haya gente que alguna vez fue cercana a él que lo hubiera descubierto, haciendo que el síndrome parasocial que estaba viviendo se agravara más, ocasionando que, posiblemente, entrara en una crisis más profunda de la que ya se encontraba. Igual les voy a decir la verdad, y esto es solamente una teoría de lo que pudo haber pasado, y de ninguna manera representa la realidad, ¿sí? No quiero que vayan a Twitter y después digan, ah, no, porque J dijo tal cosa. No, prohibido, porque además, y esto es más importante, no hay forma de saber si Koromba está vivo a día de hoy, o al menos si está bien, porque en Bandcamp, un sitio web para subir y vender música, el desarrollador
jugador eliminó su cuenta en 2016, Oh. lo que de alguna forma fue un alivio al saber que hasta ese año estuvo Qué vivo. obvio. Pero sus otras redes, como Twitter, fue cerrada al mismo tiempo con un mensaje igual de contundente como el que envió hace 3 años. Esto no era una amenaza ni nada del estilo, solamente la petición de alguien desesperado por salir del internet y librarse de lo pesado que puede ser a veces estar en línea. En especial, luego de intentar ser anónimo, crear arte y quizás arrepentirse profundamente de él. También hubo quienes empezaron a suponer que seguía con sus actividades en línea bajo otro seudónimo y Puede que ser. seguía activamente creando música y participando en otros fangames, foros de internet y más, aunque obvio que no hay forma de corroborar esto. Incluso las comunidades hicieron por años una incansable búsqueda, armando escuadrones en línea única y exclusivamente para encontrarlo. Gracias a todo que nunca lo encontraron. Y al final del día, está bien, ¿no? Al menos Bueno. se despidió y dijo sencillamente que quería dejar atrás esa etapa de su vida. Él no pidió ser famoso, ni mucho menos, así que lo mínimo que se puede es entender y respetar eso. En todo Claro. caso, sea lo que sea que haya pasado, espero que no tenga nada que ver con la teoría del crimen y que Koromba y Kikiyama estén bien, Sí. siendo feliz con los que sea que estén haciendo. Así fuera desarrollando videojuegos bajo otro seudónimo o teniendo una tiendita de ramen. ¿Quién sabe? Quizás sea eso lo que realmente les llena. Una tiendita de ramen. Qué raro, no sé.